Continuamos conversando con Héctor Rodríguez. Yo le dejé una pregunta ahí así de ladito, pues. De tus preguntas provocadoras, ¿no? Como para cerrar un poco. Mira, de eso de cuando tú dices, no, Héctor Rodríguez es un chavista distinto, porque hace esas cosas, hace esto, hace el chavismo es... ¿Tú no buscas ser un chavista diferente? Yo busco ser un chavista, que va a la raíz de los problemas. El chavismo es, como decía un profesor mío ayer en las clases del doctorado, es como un río grande que tiene distintos afluentes. Hay parte del chavismo que viene de los partidos de izquierda. ¿Se puede saber quién es ese profesor? No, no lo vamos a meter en problemas del escenario político. Son varios. No, para entrevistar un día. Hay chavismo que viene, como es tu caso cuando fuiste parte del chavismo, de los partidos de izquierda tradicional, del PPT, de la Causa R, del Partido Comunista. Hay un chavismo que viene de la afluencia de los sectores militares nacionalistas, bolivarianos, que se vinieron con el comandante Chávez, donde también hay bastantes variantes. Hay un chavismo que viene de los movimientos sociales. Hay un chavismo popular que fue surgiendo al calor de estos 20 años de revolución. El chavismo, cuando dicen un chavismo diferente, pero es que el chavismo tiene una variedad interna muy compleja y muy bonita. Por eso la oposición cuando dice, no, el chavismo son focas que no debate, se equivoca mucho, no conoce la realidad del chavismo. El chavismo es un debate interno intenso, complejo. Tú vas por una reunión de un consejo comunal, de una VC, de la dirección del partido, de una reunión de movimiento social y son fuertes debates sobre distintos temas. Pero yo ubicarme en la nueva realidad del chavismo, que ya no lo conozco tanto como antes. Deberías conocerlo, porque si eres un analista político... No, pero no estoy ahí adentro, quizás no puedo conocer tanto como el que está adentro, ¿verdad? Conozco, por supuesto que conozco. Pero, por ejemplo, en el caso de Héctor Rodríguez, uno lo encuentra en el chavismo más parecido a Nicolás Maduro, al de Diosdado, al de la Cava. Pero ese es el problema, que tratan de caracterizarlo por grupos e individualidades, y no es así. Entonces, esas distintas corrientes terminan confluyendo en un momento histórico donde nos une, primero, la defensa de la soberanía de la patria. O sea, ahí somos irreductibles. Todo lo que nosotros ponemos al frente de nosotros como contrincante político es aquello que se subordina a los intereses extranjeros. Y ahí es donde nosotros decimos, nuestra propuesta política va más allá del chavismo, porque incluso convoca a todos los actores que pueden no coincidir con nosotros en muchos temas, pero coinciden en la defensa de la soberanía, nosotros extendemos nuestra mano. Defiende lo público como derecho. Hay quienes plantean, bueno, que todo debe ser privado, la educación, la salud, el transporte. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que para que haya el Estado social de derecho y de justicia que plantea la Constitución, necesario es que el Estado defienda los servicios públicos, defienda las políticas públicas que te permiten ejercer esos derechos. Este año ha sido un año complicado. Y el tercer elemento del chavismo que unifica al chavismo, la unidad latinoamericana, que al final es la defensa del proyecto bolivariano. Unidad latinoamericana, mundo multipolar, soberanía nacional y sistema de gobierno que Dejaste garantice... una por fuera, instinto de conservación. Instinto de conservación al chavismo. Sí, bueno, eso tal vez es común a cualquier fuerza política, ¿no? Eso seguramente en la teoría, es así, en la teoría política cualquier organización tiene eso. Pero más allá de la coyuntura por el instinto de conservación que tú pudieras plantear, esas son las premisas que en esa diversidad de afluentes unifican al chavismo. ¿Qué lección te ha dejado, Héctor, este año 2019? Mucha gente, termino la idea y te respondo esa pregunta, mucha gente trata de analizar el chavismo por individualidades. Entonces, bueno, este será de la corriente de Vladimir o de Héctor. No, el chavismo se une en torno a un proyecto, a una mirada de país, a una visión de país. Cuando se comprenda eso, se comprenderá cómo se lleva la discusión interna. Pero, por ejemplo, no todos hablan de mercado. Por ejemplo, la Cava habla del mercado. Dice, bueno, mira, yo creo en el mercado. Por eso, dentro de esas premisas que te estoy diciendo, hay un gran debate interno de qué hacer con la coyuntura económica, de cuál es el papel que debe jugar el Estado, de cuál es el equilibrio que tiene que haber entre la economía social, la economía estatal y la economía privada. Eso, ahí se dan grandes debates. Pero estos 4 elementos que te estoy diciendo, la soberanía, la unidad latinoamericana, el derecho del servicio público para los ciudadanos, son elementos que nos unifican a esa diversidad. Por ejemplo, Aristóbulo llegó a decir en un momento que si se quitaba el control de cambio tumbaban al chavismo. Y resulta que el control de cambio en la práctica está... Y habría que analizar, no acuerdo del momento, si en ese momento eso era cierto o no era cierto. O sea, también algunos creen que el chavismo tiene un dogma de que lo mismo que se había que aplicar en el 99 o en el 2014 es lo mismo que hay que aplicar a un país bloqueado y sancionado. Y no es cierto. El chavismo da profundos debates de cuál es la política correcta en el momento correcto. Nosotros estamos claros que tú no me puedes pedir o nosotros no podemos plantear aplicar la misma política a la Venezuela del 99 que recibimos cuando llegó el chavismo, a la Venezuela del 2014, en la etapa final de la bonanza petrolera, o a la Venezuela del 2019 bloqueada, sancionada sin ninguna cuenta internacional. O sea, sería poco inteligente plantear que vas a aplicar la misma política. Héctor, me decías del balance sobre el 2019.
¿qué enseñanza, qué rectificación, qué lección puede sacar el chavismo gobernante, para calificarlo de una forma, de lo ocurrido este año desde que apareció en el escenario la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Apareció Juan. Juan Guaidó, sí. Bueno, yo creo que... de cámara y de generación, ¿no? Así es. Bueno, no sé si de generación, No, pero están ahí. Creo que nos llevamos unos añitos, ¿no? Pero sí tuvimos la oportunidad de compartir, bueno, los meses que yo estuve en el Parlamento. No era un diputado muy beligerante, más bien era un diputado callado. Tuve la oportunidad de compartir 2 o 3 conversaciones con él, muy cortas, por cierto. Por lo tanto, creo que, igual que la mayoría del país, sorprendió cuando aparece esa figura. Yo creo que recogió un momento político, sin duda alguna lo recogió, y bueno, contó con todo el apoyo del andamiaje comunicacional, político, económico, de quienes gobiernan el mundo. Yo creo que desaprovechó su momento, tal vez su falta de consistencia, su subordinación a las dinámicas internas de su partido. Creo que le hizo mucho daño al país y ojalá esté consciente y reflexione por lo menos. Al principio de años nos dijeron que las sanciones y el bloqueo no te iban a afectar a ti, a mí o a cualquier ciudadano, sino que era para un grupo de políticos que se tomaban fotos con narcoparamilitares, y resulta que fue él el que se tomó la foto, y resulta que las sanciones y el bloqueo sí nos hace daño a todas y a todos. Mira, la narrativa de Juan fue la siguiente: bueno, como en esta familia tenemos problemas, como tiene toda familia, se fue la luz, se fue el agua, se nos enfermó la abuela, Juan propuso que nos entráramos a golpe. O Juan propuso que el plan de la esquina se interviniera en la casa. O Juan propuso que cerráramos la casa con llave y botáramos la llave por la ventana. Tú me dirás, bueno, te estás planteando una locura. Sí, pero es que cuando un político plantea que como en un país hay problemas, hay un golpe de Estado, o hay una intervención extranjera, o se bloquea un país, es tan irracional, es tan loco, como si tú y yo en nuestro hogar planteáramos eso cada vez que tenemos problemas en la casa. Es decir, la narrativa de la dirigencia de la oposición es una narrativa irracional. Y a final de año se están viendo los resultados. Bueno, pero el gobierno no tuvo nada que ver en el desarrollo de esa narrativa. Dudo que el gobierno tenga el poder. De lo que pasó este año, ¿de qué tendría que arrepentirse o qué tendría que modificar como conducta el chavismo? ¿Qué tendría que rectificar de todo esto que hemos vivido? No, incluso este año, incluyendo los últimos 5 años. El 2018. Yo creo que vamos a hablar del 20 de mayo para acá. Yo creo que este bloque histórico hay que analizarlo desde la partida física del comandante Chávez. Yo creo que ahí arranca una ofensiva. Cuando bajan los ingresos petroleros y no se le permite refinanciar la deuda. Yo creo que ahí arranca el bloqueo y las sanciones a Venezuela, que se han venido endureciendo hasta este punto. Tú me preguntas, ¿el chavismo es responsable de esa narrativa? Yo creo que no. Sin duda, no. Ahora, ¿qué adicional puede haber hecho el chavismo para que esa narrativa, tú no me vas a pedir a mí que yo sea responsable, Juan Guaidó pide un bloqueo, unas sanciones? ¿Qué adicional pudimos haber hecho? Yo creo que una responsabilidad que tiene el chavismo como fuerza política mayoritaria es no poner a la oposición en blanco y negro, es ver los matices y tratar de hablar más de manera sistemática con los sectores más racionales, más patriotas, menos subordinados a los intereses norteamericanos, porque si no agrupas toda esa fuerza en torno a estos intereses. Eso mismo que te digo con la oposición, creo que es una responsabilidad nuestra con los países. Nosotros con Estados Unidos, con Europa, también tendemos a agrupar. Bueno, son malos y no hablamos con nadie. Yo creo que eso es un error que hemos cometido y bueno, tendremos que buscar la manera de sistemáticamente tener más relación, más comunicación con la variedad de matices que hay en Estados Unidos, que hay en la oposición venezolana, para evitar hasta donde podamos, ¿no? Porque tampoco podemos ser responsables de la decisión que se toma en voluntad popular o en primera justicia. Eso es como si ahorita dijéramos que esas contradicciones, ahora donde todos se están acusando de todo, de corrupción, también es responsable. Bueno, también pudiéramos decir, con esto vamos a la pausa y lo comentamos al regreso, que por ejemplo en el caso de Evo Morales desató los demonios cuando se quiso reelegir a pesar de que el pueblo dijo que no. Y después, bueno, hubo un proceso electoral en el cual había una ventaja cortísima y luego se amplió después de una interrupción del conteo. Entonces, claro, se desatan demonios, eso no quiere decir que él es totalmente culpable de que luego hayamos tenido escenas horribles en Bolivia. Pero como vas a la pausa y lo vamos a analizar después, quiero aclarar que en tu narrativa hay cosas que no son ciertas. Bueno, podemos las vamos a discutir ahorita, pero para que no se vaya la pausa así, ¿no? Vamos a la pausa, bueno, puedo estar equivocado, pero hay gente que lo ve así, otros no. Hacemos la pausa y venimos con Héctor Rodríguez.